Eso. Bueno, buenos días nuevamente a cada uno de ustedes, a cada hermano, hermana. Qué bendición poder iniciar el día y poder buscar del Señor lo que Él quiera hablar a nuestros corazones. El día de hoy el pastor está de retorno de Palpa a Lima, entonces estaba en viaje. Seguramente ya está por llegar, estimamos Dios mediante. Pero bueno, no se podía conectar ahorita al devocional, así que él siempre se queda con el pendiente, ¿no? Y triste por no poder conectarse. Eh, pero gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y sabemos que el enfoque y la misión es poder estudiar juntos la palabra, así que por eso estamos firmes, todos necesitamos hacerlo. Así que buenos días a todas nuestras hermanas y hermanos que se están conectando y a quienes van a ver este devocional en diferido. El día de hoy vamos a compartir un tema que hemos estado hablando también acá en la iglesia un poco y creemos que el Señor nos está hablando sobre esto, así que para mí es un privilegio poder compartirlo con ustedes. No lo comparto desde el nivel experto, sino más bien desde la intención de aprendamos juntos. Amén. Así que vamos a orar. Eh, si está ahí tal vez nuestra hermana Paola, por favor, podría ayudarnos con una oración. Amén. Gracias, hermana. Amén. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre. Un día más, Señor, Dios mío, para aprender tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, y también te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Padre. Te pido, Dios mío, por cada hermana, que tú lo bendigas, Padre. Que tengas misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Dios mío. Y te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos entender y aprender tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos Sí, días, Dios hermana. les bendiga. Hola hermosa, Dios te bendiga, buenos días. Hermana Patti, buen día. Paz del Señor. Gusto saludarle. Amén. Entonces, lo que hemos estado platicando un poco en la iglesia y también queremos platicarlo acá y poder, porque siento que cuando el Señor nos mete en una conversación, a veces nos salimos muy rápido de ella. Como que el Señor está ministrando algo a nuestros corazones y lo cortamos muy rápido. Bueno, el Señor me habló, por ejemplo, no sé, de vino nuevo, odres nuevos, listo, el Señor me habló de eso. Y no profundizamos más en lo que el Señor nos está hablando sobre ese tema. Salimos muy rápido de la conversación. Y me encanta que en la Biblia hay ejemplo de los profetas o de David que continuaban en la conversación con el Señor, ¿no? O sea, en otras palabras, le decían, Señor, quiero saber más sobre esto. Los discípulos le preguntaban a Jesús, bueno, enseñaste sobre eso, pero ¿qué significa? Y creo que es importante que nosotros aprendamos a permanecer en la conversación que Dios quiere que permanezcamos con Él, lo que Él nos está revelando. Hay cosas que el Señor está haciendo crecer en nuestras vidas, hay cosas que el Señor nos empieza a revelar en cada temporada de nuestra vida y seguramente ustedes o quien lleve aquí años o sea, no porque signifique más llevar años o pocos años, sino porque mientras más años hemos visto tal vez nuevas facetas del Señor y tal vez ustedes pueden ratificar esto, que el Señor revela cosas nuevas en cada temporada sobre cómo es Él, sobre su carácter, sobre que Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es nuestro amigo. Y creo que a veces nos salimos muy rápido de esas conversaciones cuando la Biblia tiene demasiada profundidad en sus temas y cuando el Señor quiere enseñarnos tanto sobre algo. Entonces, estamos, yo siento ese llamado a mi corazón y creo que como iglesia estamos tratando de buscar eso también de la voz de Dios, de poder profundizar en este tema de la voz de Dios, de cómo escucharlo, de por qué es importante. Y creo que este ha sido un tema que fue muy mal usado, lastimosamente, dentro de la iglesia. Tal vez en nombre de Dios hicieron muchas cosas que Dios nunca había dicho. Y de nuevo, por eso había mucha gente herida, ¿no? Dios me dijo, cuando lo que Dios dijo está en la palabra, ¿no? Y, pero qué importante es, dijo Jesús, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador y les va a recordar mis palabras. Dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar lo que Él había dicho.
para convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa función en nosotros, recordarnos la voz de Dios, qué dice Dios, qué ha dicho Dios. Y cuando nosotros ignoramos todo eso, vivimos como las olas del mar de ida, de venida, y somos inestables, la Biblia dice, inestable en todos sus caminos. Entonces, la persona inestable no llega a ningún lado. Y podemos empezar con full energía, con full emociones en la iglesia, en el ministerio, en el servicio, en las misiones, en lo que sea, y nos desanimamos súper rápido porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Y es como que nos quedamos sin dirección, como en una carrera o tal vez sí, en una carrera, imagínese que usted tiene que escuchar la dirección de alguien para el siguiente obstáculo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está corriendo? Porque gracias a Dios alguien lo está guiando, pero de pronto esa voz cesa. Entonces usted no va a saber cómo pasar el siguiente obstáculo, no va a saber qué es lo que viene, que hay una curva, no tiene idea, no está conectado a nada. Entonces lo más probable es que quizás la primera vez le surta bien, pero la segunda se puede caer, se puede accidentar, sale de la carrera, se quita la vida, tropieza, muchas cosas, comete una falta, pueden pasar muchas cosas cuando andamos sin dirección. Y la palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula y diariamente el Espíritu nos recuerda las palabras de Dios. Entonces, quisiera que leamos por favor Juan 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y dice así. Vamos a leer por favor desde el 2. Dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 10 dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, las mías me conocen. Y entonces vemos estos versículos y a mí este capítulo me gusta mucho, la verdad. Habla de muchos versículos que conocemos bastante, pero que hay temas en los que siempre necesitamos profundizar y tal vez yo siempre repito lo mismo, pero es que siento que cuando hay versículos muy conocidos los pasamos por alto y no los profundizamos. Hay mucha riqueza en la palabra. Entonces aquí habla de el pastor, el buen pastor. Y el buen pastor, dice Jesús literalmente, o sea, primero él habla de un pastor, ¿no? Él está enseñando, un pastor. El pastor, el portero solamente le abre la puerta al pastor y sabemos que en el antiguo, en el Medio Oriente se dedicaban a pastorear y había como un cerco de piedras y una puerta y ahí estaba el portero. Entonces él cuidaba que las ovejas no se salieran, pero solo cuando venía el pastor y llamaba, dice a cada una llama por su nombre, las ovejas empezaban a salir de ese redil porque conocían a su pastor. Y en este contexto en el que Jesús estaba hablando, venía de ser interrogado por fariseos, de ver cómo la gente religiosa no creía, se ofendía cuando veían a Jesús sanando, porque decían, pero si este es de Nazaret, o sea, lo familiar a veces nos ofende porque no podemos controlarlo. Y, viene de este contexto en el que Jesús predicaba, Jesús venía a hablar del Evangelio y la gente no creía porque vivía en una ceguera espiritual, en una religiosidad vacía. Entonces Jesús cuando dice sacarlos de ese redil, también habla de sacarte de una etapa en la que estás estancado, en la que tal vez hay una decadencia espiritual en nuestra vida. Y el Señor viene y dice que como pastor nos saca del redil y las lleva donde hay pastos verdes, porque ellas conocen su voz. Entonces dice que el pastor lo que hacía es sacar a las ovejas y las llevaba a que puedan refrescarse y poder alimentarse y poder estar donde hay pastos verdes. Y habíamos hablado cuando hablamos del Salmo 23 de qué significa esto, ¿no? Es una renovación, es algo precioso, es un refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, aún al cuerpo. Entonces,
a veces estamos en estas áreas de nuestras vidas y queremos que el Señor nos saque de ahí, como que clamamos y clamamos, pero clamamos a veces solo, como que nuestra oración se trata solo de nosotros y no estamos oyendo la voz de nuestro pastor. Y solo si sabemos diferenciar la voz del pastor, Él nos va a guiar para salir de esa etapa, de esa temporada o de ese dolor en el que estamos o lo que sea. No que el redil sea malo, pero en el contexto en el que Jesús lo estaba enseñando en esta parábola, habla de que estaban encerradas en algo que ya tenían que salir, que eso era para un tiempo, pero Jesús venía a enseñarles el nuevo pacto. Y solo quienes oigan su voz dijo, tengo también ovejas que no están aquí y son de este redil. O sea, eh, en el versículo, que no son de este redil, dice, pero debo traerlas, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y habla de también cómo los gentiles se iban a integrar a la vid, que no solamente iba a ser para los judíos, iba a haber un rebaño y un pastor. Y esto habla también de la unidad de la iglesia, que no es los judíos y los cristianos, sino hay una iglesia, hay un pueblo para el Señor. No estoy hablando de teoría del reemplazo, a lo que me voy es a que el Señor anhela que todos sean salvos, tanto los judíos como la iglesia. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor y, y el Señor dice, también va a haber gente que no es judía, que se va a acoplar aquí y van a ser salvos también. Y así se constituye el pueblo del Señor. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a oír la voz de nuestro pastor y a diferenciarla. Y aquí dice algo clave. Los que no escuchaban la voz del pastor, o sea, si viene extraño y habla, las ovejas huyen. Eso dice la palabra, huyen. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de un extraño? Cuando a nosotros alguien nos sugiere algo, la vida, el sistema nos sugiere cosas, el sistema nos quiere enseñar. Hoy en día en las escuelas, en las escuelas el sistema quiere adoctrinar a nuestros niños, el sistema quiere enseñarles lo que está bien y lo que está mal, y a veces nosotros lo dejamos pasar por alto y luego se va formando una generación que no sabe escuchar la voz del pastor, sino que escucha el sistema. Y la Biblia dice que lo que deberíamos hacer cuando escuchamos voces extrañas es huir de eso, no permanecer ahí. Y así también habla de la tentación, cuando Pablo dice, no, huye, huye de las pasiones juveniles, huye de lo que estimula el pecado, no permanezcamos ahí, hay que huir de eso. Y luego más adelante habla de la abundancia que Él tiene para nosotros cuando aprendemos a oír su voz. Tal vez nosotros tenemos mucho miedo a este tema de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero es algo natural cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ya lo que yo compartía con mis hermanos, o sea, con mis hermanos acá en la iglesia local, es que algunos quizás batallamos mucho con las indecisiones o tal vez en algún momento de nuestra vida nos cuesta mucho tomar decisiones, nos cuesta decidir cuál es el siguiente paso, qué hacer, por miedo a fallar, por miedo a perdernos de algo, por miedo a, no sé, a no tener de nuevo esas oportunidades, por muchos miedos. Yo creo que son miedos y también en parte orgullo, pero quizás algunos luchan con la falta de decisión. Y algo que hemos estado viendo es cómo el Señor, cuando estamos buscando y anhelando de Él, eh, Él nos da claridad para decidir. Es como que su voz se hace muy clara para nosotros. No cuesta tomar decisiones porque estás tan conectado a la sintonía del Señor que sabes lo que quiere su corazón. Sabes lo que el Señor ama, sabes lo que el Señor no quiere. eh, Estamos conectados a Él. Entonces, tomar decisiones se hace eh, no fácil, pero es como que algo natural. Es natural porque estamos bajo una guía y una dirección. Y yo les ponía un ejemplo sobre aquí, bueno, a veces los vecinos hacen demasiada bulla y les gusta mucho la música fuerte y las fiestas y bastantes cosas. Y a veces uno no puede dormir con tanta bulla. Y por más que uno ponga música bonita, música instrumental, música, no sé, lo que sea, alabanza, o no sé, cualquier música al final, por más que la pongamos en full volumen, cuesta escuchar esa música porque hay otra sumamente fuerte sonando afuera. Y requiere bastante concentración y disponibilidad y intencionalidad en tratar de tranquilizarse y escuchar la música correcta, ¿no? Lo que te va a tranquilizar y no lo que más bien te molesta y te aturde y el volumen y yo no tengo nada en contra de la música fuerte, sino qué tipo de música es, ¿no? Y si es música o si es ruido.
Entonces, hablaba de este tema y yo pienso que tiene mucho sentido con las voces que hay en el mundo. Hay tantas voces hablando y nos cuesta mucho escuchar la voz correcta. Necesitamos aprender a detenernos, aprender a tranquilizarnos para poder escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor. Y creo que esto es algo que nos cuesta mucho como generación. Jesús habla mucho que Él es el alimento. Estamos viendo este tema en la voz de Dios, ese es el tema central. Entonces estamos viendo que las ovejas oyen su voz. Su voz tiene que ser como un alimento para nosotros cada mañana. Y en Éxodo 16, 19 al 20, vamos a leer un pedacito de esta historia súper linda, Éxodo 16, 19 al 20. Les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos. Y recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretían. Está hablando del maná. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el capítulo 16 habla, Dios da el maná. Y el Señor les da este alimento y les dice que salgan temprano. Dice, salgan temprano, porque luego aquí se salía el sol y cuando el sol calentaba se derretía. Entonces, antes que saliera el sol así fuerte, o sea, eso es temprano, tenían que salir y recoger su alimento para cada día. Y esto habla de un principio muy importante. Y el Señor les dice, yo estoy haciendo esto para probar sus corazones, para probar sus corazones y ver si hay obediencia en ellos y ver si hay confianza en ellos. El Señor les estaba dando esta instrucción para probar los corazones, porque Él quiere que dependamos de Él. Él podía decirles, bueno, recogen su comida, la amontonan y están asegurados, que a veces a nosotros nos encantaría eso, pero no funciona así, porque el Señor quiere enseñarnos a depender de Él cada mañana. Y a veces nosotros creemos que el pan que hemos recogido en el devocional del lunes nos va a alcanzar para el martes. Pero no, nosotros cada día tenemos que ir a buscar del Señor. Cada día necesitamos ese pan, ese alimento. Porque si no, es como comer solo una vez, al otro día no comer. Otras personas reciben alimento solo el domingo y toda la semana se la pasan sin comer. Y luego viene la tentación y somos nosotros y nuestro Filipenses 4:13 contra la tentación, ¿no? Porque no conocemos palabra, no nos hemos alimentado. Y por eso es que hay mucho cristiano flaco, mucho cristiano débil, mucho cristiano desnutrido. ¿Y quién no ha estado en esa situación? Y por eso les digo, yo no vengo a hablarles desde un nivel de experto aquí porque sería mentir. Yo vengo desde un punto de darme cuenta de que el Señor está ministrando eso y por eso se los comparto. No podemos pretender que, que el alimento nos dure para sustentarnos cuando vienen pruebas, vienen tiempos difíciles y necesitamos recoger ese alimento cada día, estar nutridos espiritualmente y la palabra de Dios es ese alimento. Entonces, miren, dice que el Señor les decía, no guarden, pero había gente que salía y que guardaba, porque también habla de nuestro nivel a veces nos falta confianza en el Señor también con el pan físico, el pan cotidiano, la provisión, es como que hay esa cultura de amontonar por si me falta. Y el Señor les decía, no hagan eso, confíen en mí. Yo dije, les voy a proveer todos los días. Pero este pueblo decía, no, por ahí el Señor cambia de opinión. Y el Señor no cambia. Usted y yo somos inconstantes. Dios es constante. El Señor es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y a veces también nosotros menospreciamos cuando viene un alimento, depende quién lo está hablando, depende dónde lo estoy escuchando, y sabe que la palabra del Señor es la palabra del Señor y siempre va a alimentarnos, pero no se trata de escucharlo cuando ya alguien más lo ha recibido, sino que nosotros vamos a ir directamente a la fuente y decirle, Señor, necesito este pan diario. Me encanta que hay devocionales que se llaman así, ¿no? El pan diario. Cada día necesitamos esta fortaleza. Y el Señor les dijo que no amontonen, pero cuando ellos amontonaban, esto criaba gusanos y olía mal. Pero para el día de reposo el Señor les decía, recojan doble y mañana no van a trabajar, mañana no van a recoger. ¿Y qué pasaba? El maná no criaba mal olor ni se llenaba de gusanos tampoco. ¿Por qué?
porque el Señor les estaba enseñando a obedecer y a depender. Y a veces no tiene sentido, es como, ¿por qué, Señor, podemos juntar para un día y no para el otro? El Señor requiere obediencia absoluta. Obediencia media ya es desobediencia. Y esta es otra cosa, cuando estamos recibiendo este pan diario, este alimento, sin duda vamos a empezar a escuchar más la voz de Dios, que nos va a guiar a muchas cosas en la vida. Y lo que es importante para mí recalcar es de que usted y yo no necesitamos inventarnos lo que Dios dice, porque está en la palabra. Pero el Espíritu Santo te va a recordar esas palabras, tal vez en el momento que menos pensás, estás, no sé, caminando hacia el trabajo y sentís la voz del Espíritu y te dice, ora por esta persona. Eso está en la Biblia, claro, la Biblia dice que oremos por nuestros hermanos, la Biblia lo dice. Entonces, el Espíritu Santo me está guiando a orar por esta persona, voy a orar por esta persona. Él te puede guiar y te va a guiar, pero nunca va a contradecir lo que está en su palabra. Eso no va a pasar, no hay tal. Entonces, que el filtro de la voz de Dios sea siempre la palabra. Entonces, miren, esta historia del maná, el Señor les dice, bueno, guarden para el día de reposo, porque también el Señor habla mucho de este descanso y ver la provisión de Dios. Y algo que he notado en mis años, poquitos, muchos, no sé. Para algunos ya soy mayor, para otros sigo siendo una chiquitita, no sé. Pero para los años de vida, en lo que he visto que la generación anterior, y eso también los compartíamos, veíamos, ¿no? Como la generación anterior estaba muy acostumbrada a mucho trabajo, muchísimo trabajo. Es gente demasiado trabajadora. O sea, se levantaban súper temprano a trabajar, trabajar, trabajar y ni bien se volvía a esconder el sol, estaban descansando porque tenían que levantarse súper temprano y trabajar y no había un tiempo de quietud. Entonces vienen con ese chip de solo trabajo, 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 hay que hacer, hacer, hacer. Y luego viene esta generación que como que no queremos hacer mucho, pero nuestra mente está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, está siempre corriendo y al final en las dos generaciones hay un engaño del enemigo y es que nos mantiene tan ocupados y es tan difícil para nosotros parar, detenernos. Y yo leía esta frase que decía, el activismo ha matado más cristianos que el pecado. Y me chocaba bastante porque lo vi muy presente en nuestra cultura. A veces pensamos que por estar haciendo muchas cosas todo el día, el Señor nos va a ayudar. Y ponemos hasta versículos en la Biblia, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. O haz tu diligencia, yo te ayudaré. A veces escuchaba prédicas, ¿no? La Biblia dice, haz tu diligencia. O sea, la Biblia sí habla de esforzarnos y de trabajar, pero a veces creemos que Dios lo va a hacer porque nosotros estamos haciendo. Y el Señor, en Ezequiel leía anoche, por ejemplo, dice, y ustedes van a ver que es por amor a mi nombre que no actué conforme a tus actos. Es por amor a mi nombre, que no te doy lo que mereces, sino que te doy por mi gracia, amor y bondad y misericordia. Entonces, a veces nosotros pensamos que si estamos así en full activismo en la iglesia, en el trabajo, en la familia, estamos bien y necesitamos que nuestra mente esté ocupada. Hay procesos en los que necesitamos eso, pero también necesitamos detenernos. Y la Biblia dice, en quietud seréis salvos. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y eso también es un alimento. Eso nos ayuda a digerir el alimento, a digerir el pan que estamos recibiendo. Porque si no vamos a digerir, luego nos indigestamos y en vez de ser para bien, termina siendo perjudicial. Y cuando el Señor en el Antiguo Testamento está hablando de este maná y de este alimento diario, luego viene Jesús en el Nuevo Testamento. Y nosotros conocemos esos versículos, ¿verdad? Los hemos leído. Y vemos en Juan 6:13, el Evangelio de Juan, capítulo 6 versículo 13. Perdón, 6:35. 6:35. Desde el 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y miren en el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito.
pan del cielo les dio a comer. Entonces este versículo está hablando, nosotros estamos, como estamos hablando del maná, Jesús estaba en ese mismo enfoque. Miren, hablemos del maná. Esta fue la función del maná, pero ahora miren, yo soy ese pan que necesitan todos los días, desde temprano, buscarme a diario. Yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Es en mí que está la riqueza, es en mí que está el alimento. Jesús le dice, soy yo. Si vienen a mí no van a tener hambre, no van a tener sed. Entonces, cuando leemos de la voz del pastor, podemos recordar el Génesis 1, cuando el Señor habló y todo fue hecho. La palabra de Dios hizo que todo lo que veamos fuese creado, ¿verdad? Y en Juan 1 dice que el verbo se hizo carne. La palabra de Dios, ¿quién era? Es Jesús. Y luego viene Jesús y dice, yo soy el pan de vida. Entonces me encanta cómo la Biblia se complementa y es tan profunda. Y Jesús nos dice, conocer la voz de Dios es conocerme a mí. Y es más, en el Evangelio él dice, conocer al Padre es conocerme a mí, a quien él ha enviado. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando yo les digo, conozcamos la voz de Dios, lo que nos estoy alentando es a que conozcamos a Jesús. Y esto no es un mensaje solo evangelístico de, bueno, si no has creído en el Señor Jesús, si Él no vive en tu corazón, sino que dice que el pastor está a la puerta y el pastor es el que llama a las ovejas. O sea, todos los días necesitamos abrir la puerta de nuestros corazones a este buen pastor, a la voz de Jesús. Todos los días, porque el enemigo también está a la puerta, como león rugiente, buscando a quien devorar. Conozcamos a Jesús. Enamorémonos de Él. ¿Qué hay nuevo de Jesús para que nosotros conozcamos? Y tal vez esto pueda sonar muy simple, pero ¿sabe qué? Este tiempo necesitamos que Jesús sea el centro porque mucho tiempo la iglesia estuvo tan enfocada en doctrinas, en diferencias, en formas, en vestimentas, en palabras, en liturgias, en que si pongo negro, no pongo negro, en que si pinto blanco, si pinto azul, en que si pongo batería, no pongo, pongo letras, pongo luces, pongo... Y la iglesia estuvo tan ocupada en eso. Y Jesús, ¿dónde quedó Jesús? Cuando Él es el centro. La iglesia tiene que ser construida sobre la revelación de quién es Jesús, no sobre mis formas, no sobre mi cultura. Incluso muchas veces hemos salido de las iglesias por formas que no nos gustaban. No estoy hablando bueno, hay doctrinas fundamentales, pero a veces eran las formas las que no nos gustaban. Y nos vamos de la iglesia y cuando el centro tiene que ser Jesús. El centro es Jesús de la revelación donde debemos construir nuestras vidas, sobre donde la iglesia tiene que ser construida. Es cuando habló con Pedro y Pedro le dijo, tú eres Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? La revelación de que Jesús era el Hijo del Dios viviente que había descendido del cielo, el Mesías. Él es el centro. Él es el centro, de Él se trata todo. Entonces, este tiempo necesitamos estudiar a Jesús, necesitamos ver cómo es su corazón, más y más y más. Y siempre escucho, ¿no? ¿Qué diría Jesús? Pero eso nos puede llevar a pensar muchas cosas. Más bien veamos qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, cómo fue Él, cómo caminó Él, porque eso nos va a acercar a la verdadera voz de Dios. Y Jesús cuando fue tentado y fue llevado al desierto, ¿se acuerdan que Él les dijo, cuando el enemigo lo tentaba y le dijo, puedo convertir esta piedra en pan y alimentarte? Y Jesús le citó un versículo que estaba en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces tenemos muchas cosas que hacer en el día. Yo escucho muy seguido a personas cuando las invitamos el domingo a la iglesia y seguramente ustedes también. Vamos a la iglesia, hay culto y te dicen, tengo que trabajar, las deudas no se pagan solas, tengo un préstamo, hay trabajo son necesidades reales, legítimas, o sea, son necesidades que sí importan, pero a veces sin darnos cuenta vivimos queriendo satisfacer solo las necesidades físicas cuando nuestra alma está muriendo de hambre, en agonía. Y podemos decir, tal vez todos los que estamos aquí, ay, sí, esas son las personas del mundo, pobrecitas que buscan solo las cosas y no buscan el mensaje, pero sabe que a veces nosotros
creyentes, cristianos, estamos tan metidos en el trabajo también, en el activismo de nuevo, incluso dentro de la iglesia. Estamos, parece que todo el día ocupados, pero no estamos siendo alimentados. Porque ser alimentado, usted no puede, imagínese, por más ocupado que esté, necesita sentarse o por lo menos disponer un poco de tiempo y movimiento para poder comer algo. No puede estar trabajando y con la mente comer y mil cosas, no. O sea, necesita disponibilidad y conciencia. No podemos alimentarnos a lo que va yendo, necesitamos esa quietud. Me encanta que en Marcos, ayer también leía. Yo siento que toda la palabra del Señor es hermosa, pero yo le quiero animar a que usted lea nuevamente, si ya los ha leído los evangelios, una y otra vez. Y, y en Marcos, cuando Jesús dice que Él reúne a los discípulos y los envió para que ellos predicasen. Y los discípulos van y dice que echan fuera demonios, sanan enfermos, predican, les va hermoso, regresan y le cuentan a Jesús lo que habían hecho. ¿Y saben qué les dice Jesús? Vengan aparte y vamos a descansar un poco. Y a mí eso me ministra mucho el corazón, porque Jesús les puede decir, bueno, ya agarraron la onda, listo, de nuevo, vamos a la batalla. Y Jesús les dice, ahora que han visto todo eso, necesitan tiempo a solas conmigo. Vengan, descansemos un poco, vengan, siéntense aquí, escúchenme hablar. Miren cómo yo respiro, cómo yo hago las cosas, reciban este alimento. Y Jesús era sumamente servicial. Jesús les preparaba el desayuno. Vemos en la Biblia una ocasión cuando Él resucita les prepara desayuno. Jesús les lava los pies a sus discípulos, les seca los pies. Jesús nos mostró ese modelo de siervo. Entonces imagínense, Jesús les dice, vengan, necesitan descansar y solo van a descansar en mi presencia. Vengan conmigo después de esta jornada hermosa de trabajo. Porque es duro porque volvemos desgastados y es lo que también al principio del devocional yo les decía, ¿no? Ahorita mi papá dice, está feliz, ha sido un tiempo de tanta bendición, pero nosotros estamos anhelando el tiempo que él ya llegue a casa y que pueda también tener un tiempo de refrigerio, de descanso, porque también es necesario, es necesario. Y a veces nosotros queremos practicar esa cultura de, bueno, el que más se desgaste, el que más hecho bolsa ande, el que más trabaje. Y Jesús no nos modeló eso, hermano, hermana. Perdón, tal vez a alguien le ofende esto porque es la cultura que nos han enseñado. El que hace más es el más exitoso. Wow, esta persona tiene 5 trabajos. Tal vez los tiene por necesidad, es verdad, pero tal vez es porque en algún momento queremos validación. ¿Por qué usted quiere lo que quiere? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Entonces es como Jesús les dice, bueno, ahora vengan a un lugar a solas, aparte. Dice, porque había muchas multitudes, o sea, necesidad había. Gente que quería escuchar había, siempre va a haber. Pero el Señor les dice, vengan un momento, porque si no, aquí se queman y no va más. Necesitamos quietud, necesitamos parar y buscar del Señor. Es necesario. Jesús dijo, Perdón, una cosa es necesaria. Perdón, hermana. amén. Sí, también tú sabes que eso es como también como María y Marta, cuando María estaba a los pies del maestro, que Justo quería estaba siempre por estar decir ahí con eso. él. Sí, Sí, sí. Y estaba con él ahí y ella tuvo la mejor parte porque Marta se afanaba y María no. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere decir en esa, también con esa palabra, que tenemos que estar siempre con Él en su presencia. O sea, vengan a mí, le dijo a los discípulos, y a Marta, la reconoció por eso, porque ella estaba con Él ahí, dándole el primer lugar en su vida y dándole a Él lo mejor. Amén, escuchándolo. Amén. amén. Justo eso les... Gracias, hermana, muchas gracias. Ahí estaba justamente en una cosa es necesaria, una cosa. Y Jesús le dijo eso, ¿verdad? Estaba ahí Marta y María. Y no estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Me encanta que mi hermana tenía ahí en su celular un post que decía, las manos de Marta, pero el corazón de María. Y eso a mí me encanta porque no está mal trabajar, servirle al Señor, pero antes de hacer, tiene que ser el ser, quién soy en el Señor, no qué hago. No tu vocación, tu asignación, tu llamado no es lo que haces, sino lo que eres como persona. De ahí fluye un fruto.
quién soy en el Señor, entonces va a fluir lo que yo voy a hacer. Pero no es primero hacer y luego pensar en, bueno, quién soy, porque ahí entramos en full crisis de identidad, no importa la edad que tengamos. Entonces, gracias hermana por recordar esto. Y es así, Jesús le dijo, una cosa es necesaria, una cosa. Y María escogió la mejor parte, estar a los pies del Señor. Yo le quiero animar a que no importa cuán involucrado usted esté en la obra, no es que no importa, sí importa, pero no es excusa para dejar de tener esos tiempos con Dios. Yo sé que aquí muchos se identifican con eso. Estoy tan ocupada en la obra que no tengo tiempo de hacer mi devocional, no tengo tiempo de orar. Y ahí es donde el enemigo también entra y el libro de C.S. Lewis habla de esto, ¿no? Cómo el enemigo sugiere esto y es como que la estrategia de él, manténlos tan ocupados que al final se secan. Si no podés alejarlos de Dios, dice él. O sea, porque es una ilustración de más o menos cómo el enemigo opera. Ese libro es muy interesante. Y le dice, entre ellos hablando, y le dice, si no puedes alejarlo de Dios, mantenerlo sumamente ocupado para que deje de conocer a Dios y al final se va a secar igual. Y eso a mí me confronta demasiado, porque hay mucha necesidad en la iglesia, pero no necesitamos activistas, necesitamos discípulos que sepan escuchar la voz del maestro. Eso necesita la iglesia. Y si queremos ser parte de la iglesia y ayudar, necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestros maestros. Y en Apocalipsis habla de ser frío o caliente, ¿verdad? Y el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Y en cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y este versículo tiene muchas implicaciones. Entre una de ellas, una de las traducciones que explica es, tu nombre, voy a sacarlo de mi boca, o sea, voy a vomitar tu nombre de mi boca. En otras palabras, vas a dejar de escucharme. Y este es uno de los juicios que viene de parte de Dios, cuando no hemos tomado una decisión en nuestras vidas. Dice el Señor, ya no vas a estar escuchando constantemente mi voz, te vomitaré de mi boca. Y eso es demasiado fuerte porque el Señor constantemente quiere hablarnos. La palabra dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas y las aguas siempre están emitiendo un sonido. Me encanta recordar esto. El Señor siempre está hablando, pero ¿vamos a escucharlo o no? Él está hablando y en Génesis él empezó a hablar, pero no ha dejado de hablar. Y mucha gente te predica esto. El Señor cesó de hablar. La Biblia es su palabra y es verdad. La Biblia es su palabra. No hay una nueva revelación, pero el Espíritu trae vida. El Espíritu es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa? Que constantemente en tu vida va a traer algo, vas a entender algo nuevo de la palabra, vas a recordar algo nuevo de la palabra, vas a aprender algo nuevo. Entonces no es quedarse en, bueno, no sé, aquí dice esto y eso es y listo. Sí, pero hay más profundidad en la palabra. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué el Señor quiere enseñarte a través de eso? Yo sé que aquí hay personas que estudian de una forma tan preciosa la palabra de Dios y me encanta cuando comentan, cuando hablan, es enriquecedor, es una bendición. Y quiero alentarlo aún a esas personas que hay más, que no desistan de eso, sino que persistan. Y quienes tal vez no ven así la palabra, tal vez dicen, es que yo leo la Biblia y me da sueño, he escuchado a algunas personas. Siga leyendo, siga orando, que el Espíritu pueda despertar tu espíritu, el espíritu a tu espíritu. Y, y para terminar también quisiera que podamos recordar este versículo cuando el Señor dice que están todos delante de Él y les dice a algunos, bien, buenos siervos y fieles, ¿no? Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero a otros les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y eso es súper confrontante. Y yo creo que la pregunta más bien que deberíamos hacernos es si nosotros conocemos al Señor. Porque en esta frase de yo no los conozco, lo que el Señor más bien estaba mostrando o sea, si hay una relación, si hay una intimidad, si hay algo que ver, si se conocen entre sí. Nosotros conocemos al Señor, el Señor sabe quiénes somos, pero yo sé quién es el Señor. Y en el Salmo 95 dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Masá en el día de la
de la prueba que dice que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, endureció su corazón y no quiso obedecer. Entonces, si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, obedezca inmediatamente y pregúntele al Señor. Y de nuevo quiero terminar con lo que empecé. ¿En qué conversación el Señor te puso en este tiempo? ¿Qué siente usted que el Señor le ha estado revelando sobre su palabra? Me encanta esa pregunta. ¿Qué te ha estado hablando Dios en este tiempo? Y de nuevo, no necesitamos inventarnos, pero tal vez este tiempo a mí el Señor me ha estado hablando, por ejemplo, de su voz, de, de la santidad como un estilo de vida, de los malos hábitos que hay que cortar de raíz con el pecado. Eso es lo que el Señor ha estado ministrando a mi vida y yo no quiero salirme rápido de esa conversación. Y le pido eso al Señor, sinceramente se lo pido y le digo, Señor, no me dejes salirme hasta que yo entienda lo que quieres enseñarme, lo que me vas a revelar. Porque a veces por el afán salimos súper rápido. Ah, bueno, entendí esto. Siguiente, Señor, nueva revelación, nuevo entendimiento. Y hay mucha profundidad. Y cuando usted escucha personas que te hablan con tanta convicción, con tanto denuedo, es gente que ha sabido mantenerse en conversaciones por mucho tiempo y que el Señor les ha revelado nuevas cosas. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, hermanas. Si alguien quiere complementar con algo, es bienvenido. Amén, amén, sí. Sabe que aquí el 33 del 6, ¿verdad? Que tú hablaste. Dice Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En 34 le dicen le dijeron, Señor, danos de siempre de ese pan. Entonces Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida, el Señor que nos da, que es la palabra cada día, o sea, la palabra de Él es que nos está instruyendo aquí, que eres la palabra, que es el pan que tenemos que buscar cada día, cada mañana, como tú dijiste. Tenemos que estar siempre, ¿verdad? Al despertar de nuestras camas, tenemos que meditar en el Señor y estudiar su palabra, porque eso es agradable a Él. Cuando nosotros comenzamos el día, ¿verdad? Con su palabra, también estamos en el día pensando en Él, meditando en Dios, en su palabra, y en todas las cosas que dice aquí. Y por eso tenemos que dejar todas las cosas, ¿verdad? Porque a veces los afanes, las labores del día, por ejemplo, nos levantamos así sin leer la palabra, sin orar, y los afanes del día, pues nos llevan a olvidarnos de que el Señor quiere que nosotros le demos el primer lugar a Él. Y eso es lo importante, que nosotros seamos personas que nos dediquemos ya como creyentes y, e hijas de Dios, ¿verdad? Que somos, que busquemos a la palabra de Dios, primeramente a Él, el pan de vida. Ese es el pan que el Señor nos da todos los días por la mañana. El desayuno debe de ser ese, amén. Y también aquí en el, en el, en el otro que tú dijiste, en el 10, ¿verdad? El 16 dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ese fue el que tú leíste primero. Y, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esas ovejas que el Señor está hablando aquí son los que han de venir, ¿verdad? Los que todavía no son cristianos, pero esas son las ovejas que él dice que van a venir, que están en otro redil, pero van a venir y van a ser rescatadas por él, van a ser salvas. En eso están otras familias que no le conocen y esas personas que todavía no tienen esa bendición de estar en los caminos de Dios. Esas son las que el Señor está diciendo que van a venir, porque Él sabe quién va a venir a Él y quién no va a venir. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí, de esa. Y también dice el 17, por eso me ama el Padre, porque no, yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, el Señor dice, porque mucha gente dice, ¿verdad? No, que los judíos mataron a Jesús. Entonces él dice aquí, aclara, que él fue que la puso la vida, que nadie se la quitó. Él la puso y la volvió a tomar. Amén, porque el Señor lo resucitó. Entonces, así es. Entonces dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, yo la pongo por mí mismo. Y así es. Y también tengo poder para volverla a tomar, dice aquí, amén. Sí, así es que esa es la palabra que yo tengo este día para mi aporte, amén. Gloria a Dios.
Amén, adelante, hermana. Buenos días a todas. Sí, Jessy, mira, yo les quería comentar que tengo un devocional para leer la Biblia todo el año, a diario. Es muy hermoso porque es correlativo. No se sale de la lectura, continuamos al día siguiente y al día siguiente. Comenzamos desde Génesis en enero, después el Nuevo Testamento, después el Salmo 1 y Proverbios 1 y así sucesivamente hasta terminar la Biblia todo el año. Y luego, pues, el próximo comenzamos de nuevo. Es un devocional que me ha ayudado bastante y la verdad, a diario nos lleva a leer, a hablar con Dios y a oír la voz de Dios mediante su palabra. Es hermoso, de veras, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es más, yo lo comparto, lo voy compartiendo en mi Face y gracias a Dios, pues, ha ayudado a muchas almas y, y ahí continúo, lo comparto en mi WhatsApp, a mis contactos también. Y pues sí, les ha ayudado bastante. Es bonito porque no nos desviamos y no decimos, ¿qué voy a leer hoy? Bueno, voy a leer tal parte. Y abre uno la Biblia, así me pasaba antes. Abre uno la Biblia y dice, bueno, aquí voy a leer y a ver qué me dice hoy el Señor. Y al día siguiente empezamos a ver, ¿qué voy a leer hoy? Bueno, tal evangelio. Y en cambio, llevando este devocional, nos va llevando en la lectura, de repente nos habla en el Antiguo Testamento, o en un Evangelio, o en Salmos, o en Proverbios. Y es muy, muy hermoso, de verdad. Les aconsejo, si gustan, se los puedo compartir en nuestra página de Buenos Días. Y espero que si alguien quiere, lo pongo allí. Y eso es lo que quería aportar. Gracias, y es muy hermosa la palabra de Dios, de veras, oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, perdón, es leer su palabra a diario. Dios les bendiga. Gracias. Buenos días. Gracias, hermana Pati. Buenos Adelante, días. hermana Yanina, perdón. Yo estoy sorprendida porque esta mañana, esta madrugada, orándole, pues yo le decía al Señor que eso de que yo quería escuchar su voz y seguirle, ser oveja. Y es impresionante porque mira el tema de hoy. Definitivamente necesitamos ser ovejas, escuchar la voz de Dios y seguir a Jesús. Es lo único que necesitamos. Quería decir eso. Amén, hermana, qué bendición. Gracias. Necesitamos ser ovejas. Y qué descanso hay también, ¿no? Qué difícil, pero qué descanso hay en ser ovejas. Gracias, hermana, por compartir eso. No sé si hay alguien más que quiera compartir también algo. Si no, quisiera pedirles también, perdón, hermana Marta, adelante. Eh, Quería compartir que es cierto, como decía la hermana de Dominicana, nosotros nos levantamos y a veces dejamos la Biblia para luego, hasta agradecerle a Dios ese día que amanecimos, que nos dio vida. Nosotros salimos así corriendo en la cocina como siempre. Esa es la tarea de nosotros las mujeres, el trabajo. Y el afán es verdad que no nos trae nada bueno, porque lo que nos hace es apartarnos de las cosas de Dios. Y lo tenemos que dejar. Tenemos que ponernos un poquito a meditar y dejar de hacer eso. Primero es la palabra de Dios, orar, entregarle el día y después irnos a los quehaceres. Por eso a veces estamos tan atormentadas porque no hacemos lo que de verdad deberíamos de hacer. Eso era todo. Amén. Qué fuerte lo que dice nuestra hermana, ¿no? A veces por eso estamos tan atormentadas, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos todo menos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y qué fuerte es eso. Y por eso es tan importante depender del Señor, ¿no? Estamos haciendo tantas cosas cuando el Señor nos llama a algo específico. Gracias por compartir eso. Yo sé que es difícil porque cada uno tiene un ritmo de vida, trabajo, muchas cosas y a veces tal vez no podemos designar, no sé, una hora, pero el momento en el que usted pueda en la mañana buscar al Señor antes de todo, su corazón va a estar en calma y bueno, a lo largo del día también, ¿no? Entonces, gracias por compartir eso, hermana Marta.
Eh, no sé si hay alguien más también. Yo quería pedirle si podemos orar también por uno de nuestros hermanos, que el hermano se llama Alejandro, bueno, Juan Alejandro. Si podemos orar por él, por favor, está internado hace dos días más o menos. Llegó recientemente él. eh, para rehabilitarse, para estar bien, pero él ya llegó con un daño hepático fuerte y bueno, ni él sabía, ¿no? Entonces se fue poniendo peor y ahorita está internado y la verdad es que está delicado y bueno, está lejos de toda, de su familia carnal, pues no, o sea, de sus familiares, no hay nadie aquí porque él vino solo, entonces estamos nosotros y bueno, con mucho amor estamos ahí, pero está siendo difícil y bueno, para él es difícil, está delicado realmente, entonces el diagnóstico no es muy favorable. Ahorita justamente eso me estaba hablando el hermano Rubén. Entonces, sí, por favor, podemos orar por él, que el Señor pueda poner su mano de sanidad en el hígado de él, en todo su cuerpo, en su organismo, que él pueda reaccionar, porque para él es difícil incluso el clima, ¿no? Él es de una ciudad muy fría, entonces él está aquí ahorita y bueno, solo Dios sabe la incertidumbre que hay en él y tantas cosas, entonces, y que también el Señor nos guíe y nos provea, ¿no? Porque, bueno. Es así, entonces eso quería pedirle si alguien siente en su corazón orar antes de que terminemos el devocional y bueno, también que ya mi papá está en viaje, entonces si podríamos orar por eso, se los agradecería un montón. No sé quién pudiera orar. Hermana, buenos Bueno, días. Buen día, hermano Perdón, yo Pablo. también quería pedir oración por un primo que se llama Rubén. Él se vino de un pueblo para acá, para la ciudad, y estábamos tratando de ayudarlo a rehabilitar de la droga, llevándolo a la iglesia, pero el muchacho recayó nuevamente en la droga y se fue de la casa. Entonces, pues quería también que oráramos por él. Se llama Rubén. Claro que sí, hermano. Y bueno, también el esposo de nuestra hermana Sara, tal vez, bueno, él ya no está en en los devocionales en línea, pero sí en diferido y tuvo ayer como un paro, entonces estaba también internado y bueno, siempre hay muchas cosas, ¿no? Para orar y qué bendición que somos una familia y que podemos orar por todo. Entonces, no sé si una persona puede orar por todos estos puntos, por favor, para que podamos orar hoy y finalizar el devocional de hoy. ¿Nadie se anima? Nadie se anima. Bueno, oremos entonces por estos hermanitos Amén. y que Gracias. Dios haga la obra en ellos. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, aquí estamos en esta hermosa mañana, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, pero primeramente te ponemos en tus manos la vida de este varón que está en el hospital. Tú lo conoces, tú sabes quién es. Señor, nosotros estamos en distintos lugares, pero tu presencia está donde se te nombra. Y en el nombre de Jesús, clamamos por la sanidad de Alejandro. Allá en ese hospital, en esa cama donde está, Señor, te suplicamos, Padre mío, que deposites tu mano sanadora en el hígado. Tú conoces por lo que él está pasando. Si es tu santa voluntad, Señor, puedes sanarlo. Padre mío, te ponemos en tus manos su vida y esa sanidad y dirige las manos de los médicos que le están atendiendo. Padre Santo, si es por medio de la ciencia que va a recibir sanidad, que así sea, Señor, que le den los medicamentos indicados y que pronto se levante de esa cama. Pero tú puedes hacer un milagro si tú quieres, Señor. Oramos por ese milagro y que se haga conforme a tu santa voluntad. En el poderoso nombre de mi Cristo Jesús. Amén. También te ponemos en tus manos al sobrino de este hermano, Señor. Creo que se llama Fabio, el hermano, Sí, y su el sobrino, joven necesita, Rubén, sí, Rubén. Rubén. Bueno, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, también clamamos por este joven. Tú sabes por dónde ha caído, por lo que ha caído. Señor, desgraciadamente, cuando ponemos los ojos en el mundo, la mirada en el mundo tiene tanto que nos atrae y los jóvenes son presas fáciles, Señor. Pero te ponemos en tus manos
a este joven Rubén. Tú sabes, Señor, las adicciones que tiene, pero te suplicamos, te imploramos, Dios eterno y soberano, en el nombre de mi Cristo Jesús, que lo hagas libre de esas adicciones, que lo rescates, Señor, con tu mano poderosa de ese abismo donde ha caído, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que procedamos al arrepentimiento. He aquí, Señor, almas arrepentidas que tú has rescatado de donde sabes que estábamos. Y clamamos unidos, Señor, por este joven. Sácalo, Señor, de esa adicción. Vuélvelo a tu camino, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Solamente tú lo puedes hacer. Y que Él siente en su corazón, Señor, volver a tu camino. Padre nuestro, en el nombre de mi Cristo Jesús, dale la dicha a sus familiares de verlo, Señor, recuperado totalmente. Te lo imploramos. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, el Rey de Gloria, y todos los que tengan necesidades, Señor, los que estamos aquí reunidos, te suplicamos por ellos, por alguna enfermedad, por la hermana Martita, Señor, por su presión, Señor, te la ponemos en tus manos. Padre nuestro, Dios eterno y soberano, y danos hambre y sed de ti, que cada día, Señor, tomemos tu palabra para que nos ministre, como dice Hebreos 4:12, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, hasta llegar, Señor, a las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada corazón aquí presentado, cada corazón aquí, Señor, que estamos en este precioso devocional, aquí está nuestro corazón. Escudriñalo. Tú sabes lo que cada uno traemos dentro. Límpialo, Señor. Cualquier duda, cualquier enfermedad, cualquier rencor, cualquier angustia, cualquier carga que cada uno tenga en este devocional, Señor, sean libres, libres totalmente, que te lo entreguen todo a ti y que a diario, Señor, podamos oír tu voz por medio de tu palabra, que nos ministre tu palabra que nos da jalones de orejas, que nos centra para saber quiénes somos, los gentiles, que recibimos de los judíos la bendición de ser salvos, porque de ellos vino la bendición, porque nuestro Señor es judío, judío totalmente, y nosotros, Señor, no nos circuncidamos en la carne, sino el corazón, que es lo que tú nos pides. Gloria a ti, trae con bien a nuestro pastor. Te lo suplicamos, Padre. Guárdalo en este día que fue una gran bendición, Señor. Que Él ministre tu palabra ante esas almas allá en Perú. Qué gran bendición, Señor amado. Necesitaban, tú sabes por qué lo llevaste. Necesitaban, Señor, esa palabra, Padre mío, para que sean redarguidos y poner de nuevo en tu camino a cada uno de los que se habían extraviado. Y nuevas almas, Señor, que aceptaron abrir sus corazones para que tú los dirijas, Señor. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús te damos gloria y honra y gracias, Padre. Gracias por este precioso lunes, por este mes que estamos comenzando, el mes de agosto. Dirígenos a diario. En el nombre de mi Cristo Jesús, bendigo la vida de tu hija Jessie, a su madre, a sus hermanos, que sigan adelante en este bello trabajo, porque es un trabajo bello trabajar para ti, Señor. Es el mejor trabajo que nos has dejado, Padre bueno, porque nos centra y nos indica que debemos andar en santidad para poder agradarte a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta preciosa mañana y dirígenos en el resto del día, que no sabemos si lo terminaremos o no. No sabemos cuántos llegaremos a la noche o no, si tú nos vas a llamar a tu presencia, pero que se haga conforme a tu santa voluntad. Y límpianos para poder estar presentes a los que nos llames a tu presencia, Señor, y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Gracias, mi Cristo, por haber llegado a mi vida y habernos limpiado. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Señor.
También Pati. presentamos Gracias. el esposo de la hermana Sara, Señor amado, Padre. Padre, tú sabes lo que él tiene, Señor, Padre Celestial. Padre, te pido que tú, Señor, seas su médico, Dios mío, y que tú, Padre Celestial, estés tratando con ese Señor, Dios mío, Padre Celestial, con ese esposo de la hermana, Señor amado, y que tú, Dios mío, Padre, ponga en él, Dios mío, cada día tu presencia, Señor, para que Él siempre te siga, Padre Celestial. Muchas gracias, Dios mío, por todo. Dios mío. Danos un buen día a todos y glorifícate en cada uno de nuestros hogares, Señor, y que siempre estemos en tu presencia, Dios, y que nunca nos alejemos de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Muchas gracias, Amén. hermanas, gracias, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana. Amén. Ahí está Gloria a Carla. Igual, Dios. Shalom, shalom a todos. Abrazo, bendiciones. cuídense, Como que dice Dios tu los Amén. papi, guarde. un beso en pleno cachete, ¿no? Sí, Amén. así es. Igual.